Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están esta noche? ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos no le han avisado a su cara que están contentos? Hay que avisarle a la cara: estoy contento, soy feliz, soy hijo de Dios. Bueno, mientras están acomodando a las personas que están entrando, qué bendición ver este tremendo grupo aquí esta noche. Y qué gratos recuerdos trae a mí lo que acabamos de escuchar. Pude imaginarme a Danny aquí enfrente cantando ese canto, y aún cuando estaba combatiendo con el problema del cáncer, antes de que el Señor se lo llevara, con mucha esperanza de que el Señor lo iba a sanar y el Señor iba a dejarlo con nosotros. Muchas de esas canciones las compuso durante ese tiempo, y bueno, fue una bendición tremenda conocerlo a él, conocer a su papá, el doctor Rolando Garlick. ¿Cuántos de ustedes conocieron al doctor Rolando Garlick? Bien, y tremenda familia y tremenda influencia que ha sido esa familia a todos nosotros de una manera directa o indirecta. Bien, vamos a esperar a que se tomen asiento todos los hermanos aquí. Es un buen problema que tener. Aquí enfrente hay 1, 2, 3 asientos, creo. ¿A alguien le gustan los asientos de enfrente? ¿A alguien? ¿A nadie le gustan los asientos de enfrente? Sabe que tengo una pequeña o ligera amistad con el ex campeón del mundo, boxeador Manny Pacquiao, y él me regaló unos boletos enfrente y costaban $2,400 por boleto, y aquí son gratis. Amén. Ok. Bien. Pues de pie, abran sus Biblias por favor conmigo a Hebreos 4. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Y luego vamos a ir a Segunda de Pedro. Pero mire cómo dice allí la palabra de Dios en Hebreos 4. Y si hay alguien a su lado que no tiene una copia de las Escrituras, por favor comparta con esa persona. Queremos que se sepa que así aquí se predica la palabra de Dios y nada más. Temamos pues, y vea usted la exhortación: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Noten el versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Escuche esta expresión: pero no les aprovechó oír, ¿qué, hermanos? Recibieron palabra y no les aprovechó oír la palabra. Pero no les aprovechó oír la palabra porque por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora volteen un poco más atrás en sus Biblias y vamos a Segunda de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Si ya lo encontraron, digan amén. Habiendo purificado pues vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Y vean todas las cosas que están envueltas en el tema que estamos tratando esta noche, que voy a aclarar en un momentito. Pero nos habla de una obra en obediencia a la verdad, hecha por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, solamente el poder del Espíritu de Dios puede cambiar y transformar. Necesitamos un movimiento del Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que esto nos va a llevar no a un amor fingido,
un amor falso. La Biblia nos habla de fe fingida. La Biblia nos habla de amor fingido. Pero dice la palabra de Dios, amor no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. No hay amor sin un corazón puro. Pero vean lo que sigue. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿por qué, hermanos? Háblenme, ¿por qué, hermanos? La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y ahora quiero recordarles, hermanos, que las divisiones y en capítulos y en la numeración de los textos no está en el original. Nos ayuda ahora después para poder encontrar las referencias y los lugares en la Biblia, pero el pensamiento aquí es continuo, hermanos. Nos acaba de hablar de simiente no corruptible, por la cual nosotros hemos nacido de nuevo, hablando de la palabra de Dios que permanece para siempre. Y en ese contexto dice, desechando pues, capítulo 2, versículo 1, véalo. Desechando pues, siendo que esto es verdad, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué, hermanos? Para que por ella, ¿qué, hermanos? Crezcáis. Hermanos, un bebé que no crece inmediatamente nos alarma. Inmediatamente calculamos que algo no está bien. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Padre mío, gracias por tu palabra. Oh mi Dios, cada heme aquí fue respuesta a oír la voz de Dios. El que tiene oídos para oír, que oiga esta noche. Bendice tu palabra. Usa al hermano Flores al continuar con poder, a llevarnos a humillarnos ante tu presencia, determinados a tomar decisiones, cambiar lo que tengamos que cambiar, dejar lo que tengamos que dejar. Que tu pueblo responda a tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Me encanta el tema que ha escogido el pastor para esta reunión. Simple y sencillamente, hermanos, por el hecho de que cada respuesta de heme aquí fue como resultado de haber escuchado la voz de Dios. Dios habló y la respuesta fue, heme aquí. Hermanos, Dios sigue hablando. Dios no ha dejado de hablar. Lo que falta es el heme aquí. Lo que falta es la respuesta a la palabra del Señor. Gracias a Dios que creo yo que la mayoría de nosotros esta noche aquí tenemos una Biblia. Muchos de nosotros en casa tenemos 5, tenemos 6, tenemos 7. Pero sigue faltando un heme aquí. Sé los tiempos en que vivimos. Pero sé de la misma manera que, hermanos míos, cuando el pueblo de Dios responde, escúcheme, cuando el pueblo de Dios responde a la voz de Dios, Dios toma nota. Por tan mal que estén las cosas,
no puedo dejar de recordarme en el Antiguo Testamento de cómo Hilcías, el sacerdote, trajo el libro de la ley de Dios al rey. Y la Escritura nos dice que, hermanos, ya el juicio de Dios ya se había predicho. Ya no había de más enviar profetas y advertencias y el Señor tratando de conseguir la atención de su pueblo. Ya el juicio se había declarado. Pero la palabra de Dios nos dice que el rey manda a poner orden en el templo y encuentran la ley del Señor. Y dice la palabra de Dios que leyeron la ley en la presencia del rey. Cuando oyó el rey la palabra de Dios, rasgó sus vestidos. Fue conmovido, fue sacudido. Le infundió un temor que le llevó a instruir, a que fueran a indagar, a que fueran a preguntar: ¿qué de estas palabras? ¿Qué de nuestro futuro? Y regresó la respuesta: el juicio viene, es inevitable. Mas déjenme decirles una cosa: nuestro Dios es un Dios lleno de misericordia. Él es el Padre de toda gracia. Pero hay una línea muy fina entre la paciencia de Dios y su juicio. Voy a repetirlo: hay una línea muy fina entre la paciencia de Dios y su juicio. Y no nos equivoquemos nosotros en estar esperanzados y Dios hablándonos y Dios advirtiéndonos y Dios tratando de llamarnos la atención. Y nosotros: ay, qué bueno es el Señor, ay, qué misericordioso es el Señor. Yo no sé dónde está esa línea donde la paciencia de Dios se acaba. Lo que sí sé es que en los días de Noé el Señor dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y ya el juicio se había anunciado y manda a los sacerdotes a indagar de lo que se había leído en el libro. Y la respuesta vino: he aquí, yo traigo el mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, y todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Eso va a venir. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Wow, qué mala noticia que tenían que regresarle al rey que los había enviado a averiguar. Pero escuche bien: mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oísteis las palabras del libro. Hay quien oye y hay quien escucha. Y nuestras iglesias están llenas de gente que nada más oye. Nada más oyen, no escuchan. Y no es diferente en la dominicana. Yo tengo una iglesia llena cada semana donde la mayoría de la gente llegan ya predispuestos, no dispuestos, predispuestos, decididos, que no van a hacer nada en relación a lo que acaban de oír. Nada. Y nos preguntamos y decimos: ¿cómo no vemos un movimiento del poder de Dios? ¿Dónde está esa disposición? ¿Dónde están aquellos que dirían: heme aquí? Pues, hermanos, el heme aquí vino siempre en respuesta a alguien que oyó la voz de Dios. ¿Me están escuchando? Siempre en respuesta a oír la palabra de Dios. Pero vean, hermanos, que aún hasta en los tiempos más oscuros Dios toma nota. Hermanos, démonos cuenta que hermanos, el juicio ya había sido declarado, pero la respuesta del rey, su actitud, Dios tomó nota de ella.
por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios a oír las palabras sobre este lugar y sobre los moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído. Me da tristeza que pareciera que hoy el pueblo de Dios llega a la iglesia a ser entretenida, no a oír palabra de Dios, no a atender a lo que Él nos ha dicho. No vemos quebrantamiento, humillación, no somos conmovidos por lo que escuchamos. Y vaya que en Hebreos, y el pasaje que acabamos de leer, la palabra de Dios claramente nos dice, hermanos, que oyeron la palabra, pero no les aprovechó. Cabe la posibilidad de que yo esté escuchando palabra de Dios y palabra de Dios y palabra de Dios y que no me aproveche. ¿Alguien me está escuchando? Y hermanos, la palabra de Dios cambia vidas. La palabra de Dios transforma vidas. Oh, hermanos, miren, lo que necesitamos hoy en día no solamente es palabra de Dios, pero necesitamos atender a la voz de Dios. Necesitamos preguntarnos, ¿verdad? Tengo años en la iglesia, tengo años estudiando, conozco la palabra de Dios. ¿Qué efecto, qué impacto, qué diferencia ha hecho el conocer el consejo de Dios en mi vida? ¿Cómo me está a mí afectando? Este libro es sin igual a cualquier otro libro. Y a propósito, hermanos, lo que cambia vidas es la palabra de Dios. No son historias, no son testimonios, no es música, no es cuentos, no son dramas, no es nada. Lo que cambia y transforma vidas es el pueblo de Dios atendiendo a la voz de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables, dice el salmista, son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y guardarlos hay grande galardón. Amén. En Isaías, igual, que fue enviado como profeta a llamarle la atención a su pueblo, encontramos esa expresión en el Salmo, en el capítulo 55 de Isaías: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que esté cercano. Y vea lo que dice el versículo 6 del capítulo 55: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Mire, Isaías diciendo, si el pueblo de Dios se va a voltear a Dios, lo que necesita el pueblo hacer es dejar el impío su camino, y el hombre inicuo tiene que dejar su manera de pensar. Hermanos, vivimos mal porque pensamos mal. Vivimos mal porque pensamos mal. Y lo que necesitamos es arrepentimiento. Dije, lo que necesitamos es arrepentimiento. Que ya parece ser algo pasado de moda hoy en día en nuestras iglesias. Amén. Y hermanos, déjeme decirle, yo sé, tradicionalmente pensamos, arrepentimiento es yo estar yendo en cierta dirección y doy la media vuelta, dándome cuenta que estoy equivocado y comienzo a hacer lo correcto. Hermanos, déjeme decir una cosa. Bueno, en primer lugar, el significado en el griego no es eso. La palabra arrepentimiento quiere decir
un cambio de mente. Esa media vuelta de la cual tú hablas nunca sucede hasta que dejemos nuestra manera de pensar. ¿Y sabe por qué no cambiamos? Porque no nos hemos arrepentido. Dije, porque no nos hemos arrepentido, porque pasamos año tras año tras año escuchando palabras de Dios y la palabra de Dios no es de provecho a nosotros. Oyeron la palabra y no les aprovechó. Estaba hablando con un pastor de Bolivia antes de entrar al culto. Vamos a estar allá en octubre. Y me dice, pastor, ¿dónde está usted? Yo dije, en la Dominicana. Ah, pastor. Mire, yo no sé si en la Dominicana es allá igual que aquí. Yo dije, a ver, pastor, dígame. Mire, aquí los pastores, dice, los pastores ya se cansaron de estar escuchando lo que ellos no están haciendo. Me digo, ahorita entrando, los pastores aquí dicen, ay, pues que yo ya fui. Eso ya lo he oído. Eso yo ya sabía. Ese curso ya lo pasé. Ese entrenamiento ya. Y bueno, ¿sabe que si fuera en alguna medida cierto eso, pues yo pienso que habría un impacto. Yo pienso que habría algo que mostrar que Dios verdaderamente obró. Pero yo temo, hermanos, que el verdadero problema es que muchos de nosotros estamos curtidos con la palabra de Dios. Mida nada más usted cuánto usted sabe de la Biblia y cuánto verdaderamente estamos viviendo. ¿Dónde están esas respuestas de heme aquí? Porque cada una de esas respuestas vino después de que Dios habló. Y hermanos, Dios sigue hablando. Pero ¿dónde está el pueblo que dice, heme aquí? Sí, Señor, te he escuchado. ¿Dónde está? No, pues es que, pastor, mire, ese tema de ganar almas, ¿qué? Dígame. ¿Usted ya está siendo obediente? ¿Que ya no necesitamos escucharlo? Además, siervos de Dios, la verdad es esta, que muchos de ustedes que hasta pueden dar cátedra en entrenamiento de ganar almas, todo el año pasado, no trajeron ni una sola persona a la iglesia. ¿Estoy hablando en español o dominicano? Y lo peor es que nosotros decimos, si el Señor me dice, mire, si yo oigo la palabra de Dios, pastor, mire, si el Señor, eso dice el Señor, eso voy a hacer. ¿De veras? ¿De veras? ¿Lo está haciendo ahorita? ¿A poco usted no sabía que el Señor ha encomendado la gran comisión a la iglesia? ¿A poco usted no sabía eso? ¿Estamos obedeciendo? Palabra de Dios claramente nos enseña que debemos de diezmar. Amén. ¿Usted sabe eso? ¿Está diezmando? Dios habla, pero el pueblo no le aprovecha para nada la palabra de Dios. Y la verdad es que lo que necesitamos entender y darnos cuenta que lo que hace falta en nosotros es una autoexaminación que nos lleva al lugar muy difícil a donde llegar. El decir, yo no estoy bien. No estoy pensando bien. Como el hombre piensa, tal es él, dice la palabra de Dios. Y lo que nosotros decimos que creemos, lo que decimos que nosotros entretenemos como la verdad, a veces es muy contrario a lo que se está reflejando en la vida.
Y por eso es que dice Isaías: deje el inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, Dios perdona. Pero escúcheme una cosa: Dios perdona al culpable. Hoy la gente quiere perdón sin arrepentimiento. De nada. Hoy se habla de gracia, se habla de amor, se habla de misericordia. Hermanos, misericordia es para el culpable. ¿Habrá alguien culpable? No, para nada, no hay nadie culpable. Queremos todo esto de parte de Dios. Si nosotros darnos cuenta que sí, hermanos, ahí está el perdón de Dios, ahí está la misericordia de Dios, pero tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber una respuesta, hermanos míos. Cuando Dios habla, el pueblo de Dios tiene que responder: heme aquí, escuché tu voz. Y luego, como si fuera poco, Isaías continúa y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Bueno, yo pienso y calculo que yo y Dios pensamos muy cerquita igual. ¿De veras? Pues yo le creo a Dios, yo no te creo a ti. ¿Sabe lo que dice el Señor? ¿Sabe lo que dice el Señor del distanciamiento que hay entre su manera de pensar, caballero, y la manera de pensar de Dios? Y oímos hoy en día en las iglesias: pues yo pienso así, yo lo veo así, yo no creo de esta forma. En mi opinión. Es que tu opinión no importa, ni la mía. Si creemos que se libre la palabra de Dios, fuera con las opiniones, vamos a escuchar la voz de Dios. Pero el pueblo no les aprovechó la palabra. ¿Sabe qué tan lejos está como usted piensa y como yo pienso, como Dios piensa? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce y da semilla al que siembra y pan al que come, gloria al Señor, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Gloria a Dios por la palabra de Dios. Pero Hebreos 4 dice: no les aprovechó la palabra. La oyeron, pero no les aprovechó haberla oído. Fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Dónde están los semiaquís? En respuesta a lo tanto que hemos recibido de parte de Él en su palabra. Siendo todo esto cierto, Pedro dice: desechando pues, por esta razón, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Toda carne es como hierba, la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y por esta razón dice Pedro: desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidias, todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y luego nos habla: si habéis gustado, la palabra quiere decir probado, si habéis gustado de la benignidad del Señor. Oh, no hay otra cosa que se pueda comparar después de que tú has probado. Y hemos probado. Gloria a Dios. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Pero nos está hablando de un apetito. Amén. Nos está hablando de un apetito.
Pero no nomás cualquier apetito, no está hablando del apetito de un bebé recién nacido. ¿Me están escuchando, hermanos? ¿Cuántos aquí, tú tienes un bebé de pecho todavía? ¿Un bebé de pecho? Alcen la mano. No, los dominicanos no tienen niños, ¿ah? Hermanos, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Se volvieron humanistas? Okay, ¿cuántos tienen bebés? Alcen la mano bien alto, no te dé pena. Gracias, ya me consolaste un poquito. No nomás habla de apetito. Habla de un apetito de un bebé recién nacido. ¿Tú has visto un bebé recién nacido? Déjame decirte que en primer lugar, por la norma, un bebé recién nacido come cada 3 horas. Mínimo. Y luego cuando en sí, desde que nace el bebé, comienzan a examinarlo para ver si responde. Le ponen un dedito aquí en la mejilla para ver si anda buscando la leche de la mamá. Y cuando encuentran que esos reflejos no están allí, entonces calculan que hay algo abnormal. Es abnormal que un hijo de Dios no tenga apetito de escuchar palabra de Dios. No es normal, es abnormal. Y luego cuando tú, mire, ojalá que no esté escuchando mi cuarta hija, la güera. Pero mi hija Susana, hermanos, miren, esa muchacha salió al papá. ¿Cuántos aquí les gusta comer? Amén. Bueno, allí sí cuando menos fuiste honesto, ¿verdad? Si ibas a decir que no, te iba a decir, papá, ya te estoy viendo los kilos encima, no seas mentiroso. Pero mire, esa muchacha, la mamá le ponía el biberón y le corría por los mejillas y se ahogaba. Y nomás terminaba y la mamá tenía que tener la segunda para encajársela. Apetito de un bebé recién nacido. Hermanos, tanto el hermano Agüero como yo tenemos tanta influencia los dos del pastor Hernán Cortés. Y el pastor decía, la iglesia es ensayo para el cielo. Amén. Y en el cielo el culto nunca se va a acabar. ¿Cuántos van al cielo cuando mueran? A ver. ¿Y qué tú vas a hacer allá? ¿Qué tú vas a hacer allá? No hay iPhones, no hay iPads. Hermanos, qué bendición tener la libertad de predicar este bendito libro. En mi estado donde yo vivo ya estamos en peligro. Ya estamos siendo amenazados por predicar la verdad de la palabra de Dios. Y por décadas viviendo en esa libertad, me atrevo a decir que en este país igual. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? ¿El pueblo dominicano está avivado? ¿Ya alcanzamos las almas para Cristo en toda la República Dominicana? ¿Será que si seguiremos con el cuento de que y oímos este cuento donde sea que vamos, hermano Carlos? Es que en lo dominicano es diferente. Voy a Perú y dicen, es que aquí en Perú es diferente. Voy a Bolivia y dicen que aquí en Bolivia no se puede. Pues yo no sabía que el Señor tenía que cruzar inmigración. No, la verdad es que hemos estado escuchando palabra de Dios y se refleja de que no estamos atendiendo a su voz. Amén. Nuestros apetitos están en otro lugar. A duras penas aguantamos estar en la iglesia. Allá la gente en mi iglesia, ahora Disneylandia, con todo respeto y sin respeto a los que se molesten, una compañía que se ha vuelto netamente perversa,
Dije perversa. Y los cristianos, ahora que le subieron el precio, $165 el boleto de la entrada, van 5 y no dejan menos de $700 en Disneylandia. No lo pondrían para la obra misionera. Y siempre quieren asegurar que vayan a cerrar hasta la 1 de la mañana. Y usted ya está mirando su reloj. ¿Qué hora se acaba esto? Es asunto de apetito. Dije, es asunto de apetito. ¿Qué amargó la leche? Porque dice que como niños recién nacidos debemos de desear, debemos de tener un deseo de la leche espiritual no adulterada. En otras palabras, hermanos, está hablando de leche dañada. Y sabemos que el problema no es la palabra de Dios. Ahora yo sé, tengo un doctor, tengo tantos doctores. Yo ya no creo ni en la luz eléctrica, hermanos. Que uno dice esto, que el otro dice aquello, que todos los remedios brujos que le dicen a este, y esto funciona allí, y en una semana vas a estar bien, y no es cierto. Pero tengo uno que dice que dice, pastor, debe de dejar la leche. Más a mí me encanta la leche. Es que la leche es para niños. Soy niño. Más debe decirle que desde joven, cuando yo venía del deporte, venía sudado, venía cansado, yo no iba a agarrar una coca, un vaso de agua. Yo agarraba el galón de leche del refri y éramos 8 de familia. Y mi papá hasta la fecha no sé cómo le hizo para sostenernos a todos los 8. Y dice, compraba un galón de leche, ¿verdad? Y luego se oía, ¿quién se tomó todo el galón de leche? Y yo me escondía. Un día yo venía del deporte y sudado, dije, el garrafón de leche bien frío, ¿verdad? Y lo agarré, ¿verdad? Y le di el empinón y estaba amargada la leche. Así como cuando estás haciendo tú, escuchando la palabra de Dios. ¿Qué amargó tu leche, papá? Hermanos, hemos nacido no de simiente corruptible, sino incorruptible. Hay algo que estaba estorbando, por lo cual aquellos que escucharon la palabra de Dios no les aprovechó, no les tuvo ni el menor efecto. Y Pedro aquí nos está diciendo, desechando pues. Y nos dice que es la razón de la pérdida de nuestro apetito. Nos exhorta a ayudarnos a entender qué es lo que amarga la leche. Nos lleva a tratar de comprender, hermanos míos, que la palabra de Dios, cuando Dios habla, escuche bien lo que le voy a decir, cuando Dios habla, Él espera respuesta. Dije, Él espera respuesta. Dios no está allí meramente para informarte y satisfacer tus curiosidades. Él espera que obedezcamos. Él espera un heme aquí. Sí, Señor. Pero dice la palabra de Dios, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Eso quiere decir estar mal hablando con tu lengua a alguien más. Déjame terminar con decir cuál es el problema. Llegamos a la iglesia, escuchamos y recibimos palabra de Dios. Y creo que conozco a la mayoría de los siervos de Dios aquí. Dale gracias a Dios por tu pastor. A propósito, tu pastor no está en el internet. Dije, tu pastor no está en el internet. Dije, tu pastor no está en el internet.
Tantos de ustedes están confundidos. Pastor, me confundí porque usted escuché en el internet. ¿Qué estás haciendo escuchando el internet? Dios te dio un pastor. Dije, Dios te dio un pastor. Yo estoy al punto de decirle a los hermanos, ¿saben qué? Olvídense, ya no vamos a hacer nada en las redes sociales. Yo no estoy interesado en pastorear a nadie más que mi iglesia. Hazle caso a tu pastor. Lo que pasa es que llegamos y muchos de ustedes tienen buenos siervos de Dios que predican la sana doctrina, conocen la palabra de Dios, pero no les aprovecha. Y esa es la condición en la cual llegamos cuando recibimos palabra de Dios y seguimos viviendo en pecado. Recibimos palabra de Dios y seguimos viviendo en pecado. Recibimos palabra de Dios con malicia en el corazón. Venimos a escuchar palabra de Dios llenos de envidia. Venimos a escuchar palabra de Dios y estamos mal hablando a otras personas. Vivimos a escuchar palabra de Dios y vivimos una vida hipócrita. Vivimos escuchando palabra de Dios y vivimos mintiendo y engañando. Y luego nos preguntamos por qué hemos perdido el apetito. ¿Alguien me está escuchando? Hermanos, yo amo este libro. Yo lo amo. Yo vine a conocer al Señor por este libro. Yo no había ido a una iglesia. Nadie me dio una lista de reglas. Nadie me dijo esto se hace, esto no se hace. Nada. Una anciana me regaló un Nuevo Testamento y yo no sabía qué era. Y un día, con mi vida destrozada como alcohólico, como adicto a las drogas, yo ni me recuerdo qué andaba buscando en el ropero. Encontré el Nuevo Testamento, lo abrí, y cuando lo abrí había encontrado lo que en mi alma cedía. Leí el Nuevo Testamento completo. Me amanecí en el libro de Apocalipsis. Comencé a cargarlo conmigo donde quiera que yo iba. Un pastor me encontró con él y me dijo, oye, ¿tú lees ese libro? Le dije, sí. ¿Te gusta? Yo amo este libro. Y el pastor me dijo, a ver, mi hijo, déjame ver qué tú tienes allí. Dice, pero es que tú solo tienes el Nuevo Testamento, no tienes el Antiguo Testamento. Y dije, ¿hay más? Dámelo, ¿dónde está? ¿Hay más? ¿Dónde está? Yo amo ese libro. Ese libro es mi vida y la tuya. Pero hermanos, es más que simple y sencillamente un libro para informarte. Dios espera respuesta cuando Él te habla. Y mientras nosotros sigamos viniendo a escuchar palabra de Dios sin arrepentirnos de las meras cosas de las cuales nos advierte y nos exhorta y nos corrige, a esa medida la leche se sigue amargando. Es la razón que la gente llega a la iglesia hoy en día y se aburren. Es la razón que ahora andamos buscando formas y maneras de entretener a la gente para que venga a escuchar palabra de Dios. No, hermanos, 1000 veces no. Porque es la palabra de Dios que cambia vidas, transforma vidas, anima, aconseja, guía, consuela. La palabra de Dios. Y necesitamos primeramente reconocer que Dios sigue hablando. Pero falta el heme aquí. Falta el heme aquí. Me decirle algo a los siervos de Dios y termino. Tú ya estás en un lugar, mira, andas aquí y luego andas allá y andas, no sé, andas buscando algo novedoso, no sé qué andamos buscando. La palabra de Dios es sencilla, hermanos, es bien clara. Dios no nos dio su palabra para confundirnos. Amén. Y Dios no nos dio su palabra para que cada quien la interpretara a su forma y a su manera. Hay un solo Dios. Lo que pasa es que estamos aburridos. Estamos estancados espiritualmente y andamos buscando algo novedoso, cuando si nada más nos diéramos cuenta que el problema verdadero es que no estoy viviendo en obediencia.
Sé mucho de lo que debo de hacer haciendo nada. Haciendo nada. Padre mío, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que nos hablas. Gracias por el Espíritu Santo de Dios, el autor de este sagrado libro. Gracias que ese Espíritu mora en cada uno de nosotros. Oh, tiemblo. Y bien dice el apóstol en Hebreos, temamos. Temamos. Temamos que aquellos que escucharon palabra de Dios no les aprovechó. Que no sea así. Sigue obrando, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.